Buenas noches. Con mi compañero Sayas Alexis hemos decidido dividir la defensa del integrador en cuatro partes. En esta primera parte yo voy a tratar la ley de firma digital, la ley de lealtad comercial y la ley de defensa al consumidor. En primer lugar, la ley de firma digital, que es la ley 25.506, se trata de una ley que fue sancionada el 14 de noviembre del año 2001, pero hasta el dictado del decreto 2628 del año 2002, recién se pudo utilizar la misma, hacer un uso efectivo de ella. Bueno, esta ley en principio tuvo por objeto facilitar, agilizar y efectivizar de manera segura e inmediata la firma de los documentos electrónicos, como prueba de la autoría de la declaración de la voluntad expresada en el texto correspondiente. Bueno, esta ley lo que establece y regula la firma digital y la firma electrónica en la Argentina, considerándola como equivalente a lo que sería la firma hológrafa. Por lo tanto, le otorga validez legal y todos los efectos jurídicos que ello conlleva. En cuanto a lo que se entiende por firma digital, el artículo 2 de la mencionada ley nos establece que se entiende por firma digital al resultado de aplicar un procedimiento matemático a un documento digital que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante y encontrándose bajo su absoluto control. Dice también que la firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes. Tal identificación puede, esta verificación lo que hace, permite identificar al firmante y detectar cualquier alteración que se produzca en el documento digital con posterioridad a su firma. Bueno, en cuanto a la principal diferencia que existe con la firma hológrafa es que esta última no identifica necesariamente al firmante. En cambio, la firma digital sí permite la identificación del firmante de manera indubitable. Por tanto, el artículo 9 establece cuáles son los requisitos para darle validez a la firma digital. En primer lugar, establece que debe haber sido creada durante el periodo de vigencia del certificado digital válido del firmante. Debe ser debidamente verificada por referencia a los datos de verificación de firma digital indicados en dicho certificado, según el procedimiento de verificación correspondiente. Y por último, que dicho certificado haya sido emitido o reconocido, según el artículo 16 de la presente ley, por un certificador licenciado. Bueno, los procedimientos de firma y verificación van a ser determinados por la autoridad de aplicación. También, en cuanto a las características que posee la firma digital, se encuentran que cuenta a su favor con las presunciones de integridad y de autoría de conformidad con los artículos 7 y 8 y por ende parten de la condición de no repudio. Por su parte, la firma electrónica, según el artículo 5 de esta ley, carece de ellos y de allí que conforme a la ley, en caso de ser desconocida, corresponde a quien le invoca acreditar la validez, lo que no sucede con la firma digital, dado que ésta consta de aquellas presunciones. Va de suyo entonces que se obtienen solo a través de los requisitos establecidos
para hacer una firma digital. En cuanto al artículo 6 de la ley, establece el concepto de documento digital, donde dice que se entiende por documento digital a la representación digital de actos o hechos con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Un documento digital también satisface el requerimiento de escritura. También podemos mencionar el artículo 13 de la ley de firma digital, donde establece qué se debe entender por certificado digital. Y dice que se entiende por certificado digital al documento firmado digitalmente por un certificador que vincula los datos de verificación de firma a su titular. Bueno, en tanto, lo que establece este artículo es que el certificado digital habilita a su titular a la elaboración de los documentos digitales firmados. En este caso, el certificado digital debe ser firmado digitalmente por un certificador licenciado por el Estado. Finalmente, esto nos lleva a sostener que la firma digital, entonces, es una firma electrónica que es avalada por una autoridad certificante que a través de los requisitos de verificación necesarios va a permitirla fijar la conexidad entre la titularidad de quien suscribe el documento digital, su voluntad plasmada en el mismo y la integridad propia de dicho documento, logrando de esta forma producir una analogía entre la firma hológrafa y la firma digital conforme al Código Civil y Comercial de la Nación. También el artículo 4 de la Ley de Firma Digital realiza una serie de exclusiones taxativas. En primer lugar, establece que no son aplicables las disposiciones de esta ley a las disposiciones por causa de muerte, como sería el testamento, que se trata de un acto personalísimo. También se refiere a los actos jurídicos de derecho de familia, por ejemplo, un matrimonio, también puede ser la adopción o el reconocimiento de un hijo. Todos estos también en virtud de que son actos que son personalísimos. También se refiere a los actos personalísimos en general, donde podemos citar como ejemplo la donación de órganos, la disposición de un cadáver. Finalmente alude a los actos que deben ser instrumentados bajo exigencias o formalidades incompatibles con la utilización de la firma digital, como consecuencia de disposiciones legales o por acuerdo de partes. Ahora bien, corresponde referirnos a la ley de lealtad comercial, donde tenemos como antecedente que en el 22 de abril del año 2019 se publica en el Boletín Oficial el decreto de necesidad de urgencia número 274/2019, que deroga la ley número 22.802, que regía el régimen de lealtad comercial hasta ese entonces, y establece un nuevo régimen en materia de lealtad comercial, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de competitividad de la economía, dinamizar y simplificar el comercio y complementar lo dispuesto por la Ley de Defensa de la Competencia, que es la ley número 27.442. Este decreto entró en vigencia el 30 de abril, a los 8 días de su publicación en el Boletín Oficial. En cuanto a las novedades que introduce este régimen,
son que la competencia desleal, a diferencia del régimen anterior, en este decreto se enuncian los actos concretos que van a implicar una competencia desleal. Esta enumeración tiene un carácter taxativo a los fines de imposición de las correspondientes sanciones administrativas y de carácter enunciativo a los fines de promoción de las acciones judiciales por parte de los presuntos afectados. Bueno, en estos supuestos comprendidos en la ley, supuestos de competencia desleal, que los enuncia, tenemos los siguientes: actos de engaño sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características principales y condiciones de los bienes o servicios. También menciona los actos de confusión respecto del origen empresarial de la actividad o de los bienes y servicios, la violación de normas para valerse de una ventaja significativa, también la situación de abuso, de situación de dependencia económica en que se pueda encontrar una empresa, cliente o proveedora que no disponga de una alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad en el mercado. También la obtención indebida de condiciones comerciales bajo la amenaza de ruptura de la relación comercial, entre otras. Lo importante de este decreto es que introduce figuras que ya se encontraban tipificadas en otras normas, pudiendo quedaron en un mismo acto comprendido y sancionado, por más de un régimen normativo al mismo tiempo. También, sin perjuicio de aclarar que aquellos actos alcanzados por la ley de lealtad comercial no pueden ser juzgados ni sancionados por el decreto, encontramos supuestos de competencia desleal en donde existen ciertos actos que ya se encuentran encuadrados como prácticas anticompetitivas bajo la Ley de Defensa de la Competencia, como son el abuso de la situación de dependencia económica, la obtención indebida de condiciones comerciales, el tratamiento discriminatorio y los precios por debajo del costo. Además, respecto a las novedades, a otras novedades que están introducidas por este decreto, son que la publicidad, en este caso la publicidad engañosa, está prohibida y regula aspectos referidos a la organización de concursos y sorteos, al mismo tiempo que se prohíbe el control previo a la difusión de la publicidad, acotando en este caso el poder de la autoridad de aplicación a una fiscalización posterior. Bueno, el decreto también reglamenta la publicidad comparativa, que es aquella entendida como a la publicidad que alude explícita o implícitamente a un competidor, a sus marcas, productos y o servicios. En este sentido, la publicidad comparativa estará permitida en la medida que cumpla con las condiciones que estipula esta norma. Por ejemplo, son que no induzca a error o engaño, que la comparación sea objetiva, la finalidad sea de informar las ventajas del bien que se promociona, no sea denigratoria, no intente obtener una ventaja indebida de la reputación ajena. Bajo estas condiciones se va a garantizar la publicidad comparativa. También respecto a la información, el decreto impone requisitos con los que se debe cumplir y se encuentran incluidos la identificación de productos, incorporando además aspectos referidos a las denominaciones de origen. En ese sentido, se prohíbe la utilización de una denominación de origen nacional o extranjera cuando el bien
o servicio no provenga de la zona respectiva. Por otra parte, van a ser de libre utilización las denominaciones de uso generalizado, que son aquellas que han pasado a ser el nombre o el tipo del bien. En cuanto a la autoridad de aplicación, se designa como autoridad de aplicación a la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Producción y de Trabajo, otorgándole amplias facultades para actuar, dándole un poder de policía más extenso sobre esta materia. Finalmente, en cuanto al procedimiento administrativo, se prevé que se aplica los principios que rigen la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo Nacional, que es la Ley 19.549, incorporando novedades como la posibilidad de que el procedimiento, a pesar de que se puede iniciar de oficio, se incorpora la denuncia de parte, la cual podrá ser entablada por cualquier persona física o jurídica, ya sea pública o privada. También en cuanto al recurso de apelación contra las decisiones de la autoridad de aplicación, deben ser interpuestos ante la Cámara Nacional Civil y Comercial Federal o la Sala Especializada de Defensa de la Competencia en caso de existir en ese momento. En cuanto a las sanciones previstas en el decreto, tenemos el apercibimiento, la multa, que puede variar entre 1 y 10 millones de unidades móviles. También tenemos la suspensión en el Registro Nacional de Proveedores del Estado por hasta 5 años, la pérdida de concesiones, regímenes impositivos o créditos especiales de los que gocen, la clausura del establecimiento, entre otras. También cabe mencionar que también se puede llevar a cabo un procedimiento judicial a través del cual se permite la posibilidad al interesado de accionar judicialmente para obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de conductas tipificadas en el régimen de la Ley de Defensa de la Competencia, las cuales pueden tener como objeto el cese o prohibición de los actos penalizados, así como también se pueden ordenar medidas cautelares. También, por último, cabe mencionar que el decreto amplía los supuestos de legitimación activa en este caso. Se admite en este caso que toda persona que participe en el mercado y cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados pueda ser sujeto legitimado activo. También se enumeran a distintas entidades admitidas como las asociaciones de defensa del consumidor y las asociaciones profesionales. Por último, cabe referirse a la Ley 24.240, que es la Ley de Defensa del Consumidor. En este caso hay que señalar que el artículo 42 de la Constitución Nacional es lo que le otorgó a los derechos de los consumidores y usuarios un rango constitucional, una mayor protección, y fue entonces a partir de la reforma constitucional del año 1994 que se propuso proteger a tales sujetos estableciendo garantías a los competidores, que pueden ser los productores u oferentes de bienes o servicios, y a la vez la transparencia del mercado, para garantizar la libertad de opción de los consumidores finales. En cuanto a la ley, las disposiciones de la ley, podemos observar que en el artículo 1 establece la definición del consumidor usuario, que es en este caso la persona física o jurídica que adquiere bienes o servicios en forma gratuita o onerosa como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social.
También son consumidores los que, sin ser parte de la relación de consumo, en este caso, adquieren o utilizan los bienes o servicios como destinatarios finales en beneficio propio de su grupo familiar o social, y también comprende a quienes de cualquier forma o manera estén expuestos a una relación de consumo. El artículo 2 es el que define al otro sujeto de la relación contractual, que es el proveedor. En este caso dice que el proveedor es la persona física o jurídica, pública o privada, que realiza de manera profesional, aunque sea ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución, comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores o usuarios. En este caso se excluye a los servicios atinentes a los profesionales liberales que requieran para su ejercicio un título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales. Cuanto al artículo 3, se refiere a la interpretación e integración contractual. En este caso, lo que el legislador hizo fue integrar la ley a las normas generales y especiales que se aplican a las relaciones de consumo. En este caso, se puede mencionar a la Ley de Defensa de la Competencia y a la Ley de Lealtad Comercial, lo que crea un bloque, en este caso normativo, a favor del consumidor, que en caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece la Ley de Defensa del Consumidor, prevalece la que favorezca en este caso la que más favorezca en este caso al consumidor. También encontramos que existen diversos deberes en cuanto al trato hacia los consumidores usuarios. Por ejemplo, tenemos el artículo 8 bis, que es introducido por la ley 26.631, lo que regula el trato equitativo y digno para los consumidores. En este caso se obliga a los proveedores a que se abstengan de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzosas, vejatorias o intimidatorias. También otra novedad que introduce la ley es el artículo 37, donde se regulan las cláusulas contractuales que contengan términos abusivos y cláusulas ineficaces. En este caso dice que se tienen por no convenidas las cláusulas que desnaturalicen la obligación o limiten la responsabilidad por daño, que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los de la otra parte, y que inviertan la prueba en perjuicio del consumidor. También se le otorga al juez una facultad, que es cuando deba declarar la nulidad parcial de un contrato. No limita su función únicamente a tal declaración, sino que debe integrar el contrato, si fuese necesario, creando la normativa que corresponda en el caso. El artículo 28 octavo establece que la autoridad de aplicación que debe controlar los contratos de adhesión debe verificar que no contengan cláusulas que sean abusivas o ineficaces, como también ejercer un control sobre las cláusulas estandarizadas o generales, y en general sobre aquellas redactadas unilateralmente por el proveedor del servicio. En cuanto al artículo 40, regula lo que sería la responsabilidad por los daños. Se establece una responsabilidad solidaria en este caso, si el daño al consumidor es por vicio o riesgo de la cosa o prestación del servicio. En primer lugar responde el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto la cosa en marcha o el servicio. El transportista responde por los daños ocasionados a la cosa con motivo del servicio.
En cuanto a los artículos 41 al 51, regulan lo que sería la autoridad de aplicación, siendo aquella la Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Economía y Producción. Y los gobiernos nacionales actúan como autoridades locales de aplicación en el control y vigilancia del cumplimiento de la ley. El artículo 42 dispone que la autoridad de aplicación inicia las actuaciones administrativas por las presuntas infracciones a la ley de oficio o por denuncia. Bueno, el procedimiento aplicable consiste en que se dispone de una audiencia, de una instancia conciliatoria, donde se elabora un acta dejándose constancia del hecho que se denuncia o se encuentra verificado y la supuesta ley infringida. Luego se cita al presunto infractor por el término de 5 días hábiles para que en este plazo haga su descargo y ofrezca prueba. Y aquí la autoridad de aplicación puede ordenar como medida preventiva el cese de la conducta que se reputa como violatoria. Concluidas estas actuaciones sumariales, se dicta resolución administrativa y contra la misma puede ser objeto de recurso ante las cámaras nacional de apelación en lo contencioso administrativo o los juzgados federales con asiento en las provincias en este caso. Aunque en la práctica, en la jurisprudencia, generalmente lo que ha ocurrido es que los organismos judiciales en este caso se declaran incompetentes, interviniendo los juzgados de primera instancia civiles de cada provincia. A partir de lo que ha resuelto en este caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos Flores Automotores S.A. También el artículo 52 establece que sin perjuicio de las acciones administrativas, el consumidor puede iniciar las acciones judiciales correspondientes cuando sus derechos resulten afectados o amenazados a fin de entablar tal acción. La normativa concede legitimación al consumidor, la asociación de consumidores constituida como persona jurídica, la autoridad de aplicación y el Ministerio Público. Y se aplica en este caso el proceso más abreviado, posibilitándose efectuar acta poder gratuita a los fines de la debida representación. También resulta importante advertir que en el artículo 70 y 71 se regulan los planes de educación al consumidor y la debida formación que debe brindárseles para facilitar la comprensión en los temas inherentes al mismo. Le incumbe al Estado Nacional, a las provincias, a las municipalidades, las formaciones de planes generales para la educación para el consumo y la difusión, fomentando la creación de asociaciones de consumidores y participación de la comunidad en ellas. Finalmente, el artículo 75 tenemos que establece que la ley de defensa al consumidor es una ley de orden público, lo que implica una notable modificación en materia contractual y sobre todo en el principio de la autonomía de la voluntad.